Pronto a nuestro eterno hogar, porque pasará esta noche de aflicción. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la eterno hogar. Cuanto pida Dios, el fiel siervo cumplirá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su Espíritu nuevas fuerzas nos dará. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vida encaminar a los extraviados pies. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseñad con sencillez. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá.
vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cuánto me alegra que nuestro Señor diera su vida por el pecador. Hizo sin par maravillas aquí, y la más grande es que me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, sí me ama aún a mí. Aunque vagaba olvidándome de Él, Él me siguió porque siempre es fiel. Presto a sus brazos amantes volví, al recordar que Jesús me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, sí me ama aún a mí.
gloriosa luz, entonaré mi himno eterno allí. ¡Qué maravilla! Jesús me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, sí me ama aún a mí. Centros de alegría, hoy loamos al Señor, que en este grato día nos constriñe con su amor.
escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. Escuela Sabática Like te enseña cómo interpretar la Biblia. Lección 3. ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Todos enfrentamos la vida con diferentes armas. El arma de un abogado son las leyes, el de un carpintero, el martillo y el serrucho. El arma de un músico es su instrumento. Y el arma de un niño es su sonrisa. Así es, pero hay un arma secreta que está por encima de todas las demás. Una que nos da sabiduría para enfrentar cada momento de nuestras vidas, sea bueno o sea malo, y que puede ser usada por el abogado, el carpintero, el músico, el niño o el anciano. El apóstol Pablo le llamó la espada del Espíritu, y creo que ustedes ya saben cuál es. ¡La palabra de Dios! Correcto. La Biblia no nos cuenta mucho acerca de la niñez de Jesús, pero lo poco que nos dice es suficiente para concluir que desde niño era un estudioso de las Escrituras. Cuando Jesús cumplió 12 años, acompañó a sus padres a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Al terminar los días de la fiesta, sus padres salieron de regreso a casa. José y María caminaron un día entero, pensando que Jesús iba entre los compañeros de viaje. Después lo buscaron entre los familiares y conocidos, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarlo, tardando un día más en su regreso. Al día siguiente encontraron a Jesús en el templo, en medio de los maestros de la ley. ¿Y qué hacía Jesús ahí? Escuchaba a los maestros y les hacía preguntas, pero los maestros también le hacían preguntas a él, y todos estaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que daba a las preguntas que le hacían. ¡Claro! Porque era un experto en la palabra de Dios. Sí, y eso que solo tenía 12 años. Cuando tuvo 30, después de ser bautizado por Juan, fue llevado por el Espíritu al desierto de Judea, donde en su condición humana más débil fue tentado por Satanás. Pero Jesús usó su arma secreta. Cuando fue tentado por el apetito, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ante la tentación por la presunción, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente, al verse tentado con los reinos y la gloria del mundo, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Lo notan? Para cada ocasión hubo un escrito está. Y así fue que con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, logró vencer al león rugiente, haciéndolo huir como un temeroso gatito. ¿No creen que vale la pena mirar de dónde sacó Jesús esos escrito está y qué significaban para él? Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo consideró Jesús la Biblia y qué enseñó acerca de ella? En primer lugar, la aceptaba totalmente. Muchas personas creen y enseñan que el Antiguo Testamento está abolido y que después de la cruz el cristianismo se rige por el Nuevo Testamento únicamente.
nada más lejos de la realidad. No podemos considerar el Antiguo Testamento como si fuera un hombre que envejeció, enfermó y murió, y luego llegó otro más joven para reemplazarlo. La palabra de Dios no se envejece, no pierde validez, no puede ser sepultada por el hombre. Cuando el salmista escribió, «Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra», aún no existía el Nuevo Testamento. Cuando Isaías escribió que la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, lo que se conocía como palabra de Dios son los libros que hoy hacen parte del Antiguo Testamento. La escritura que Jesús estudió desde niño, con la que se sostuvo y predicó durante todo su ministerio terrenal, es lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Noten lo que Jesús dijo a sus discípulos después de la resurrección. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esas tres categorías que menciona Jesús era la forma como los judíos dividían y aún dividen la Biblia. La ley es la Torá, compuesta por los 5 primeros libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés. Los profetas son los Neviim, 8 libros donde destacan los escritos de los profetas mayores y menores, y lo que Jesús llamó los salmos era una forma común de referirse a los escritos o los ketubim, compuestos principalmente por los libros poéticos e históricos. Es decir, lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos es que lo que Él estudió y enseñó toda su vida fue la totalidad de la escritura conocida hasta ese momento, nuestro amado Antiguo Testamento, lo que los judíos llaman la Tanakh, que no es más que un acróstico con las iniciales de las 3 categorías mencionadas. ¿Acróstico? ¿Qué es eso? Es cuando con las iniciales de las palabras armamos otra o damos un mensaje. Por ejemplo, la palabra paciencia la podríamos definir como preservar el amor y la comunión, incluso en cuarentenas insoportables y aburridas. El Antiguo y el Nuevo Testamento son las columnas sobre las que descansa el Evangelio. Si quitamos una de esas columnas, el Evangelio se tuerce. En segundo lugar, la tenía como norma de vida. Es común escuchar que Jesús vino a dar nuevas normas y leyes, aboliendo así los mandamientos dados por Moisés y los demás profetas. Pero en el Sermón del Monte Jesús declaró: No penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido. Jesús entendía las Escrituras como la norma de vida por la cual Él se regía, y nosotros debemos regir nuestras vidas. Cuando Él decía: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No estaba dando nuevas instrucciones, sino dándole el verdadero sentido a lo ya escrito. Y al ser interrogado sobre la norma más importante, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús recurrió nuevamente a las Escrituras y de hecho concluyó su respuesta diciendo que de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. En tercer lugar, la consideraba como real y verdadera. Además de aceptar la totalidad de la Biblia como palabra de Dios, base de toda doctrina y norma autorizada para nuestra vida, Jesús la consideraba un libro histórico. Muchos dicen que el relato de Adán y Eva no es más que un mito, o que la historia del arca de Noé es tan solo una fábula, pero en Marcos 10:6 Jesús se refirió a Adán y Eva como personas reales, y en Lucas 17:26 y 27 habló del arca de Noé como una historia real. De igual manera, habló de Sodoma y Gomorra, la mujer de Lot, Elías, Eliseo, Jonás y muchos otros. O sea que a Jonás de verdad se lo tragó un pez. Y también es verdad que lo vomitó. ¡Qué
Así es, se refirió a sus personajes como personas reales, que vivieron en lugares reales y que se involucraron en hechos reales. No tiene sentido llamarnos cristianos si no creemos en aquel que dijo: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y en cuarto lugar, enseñó a obedecerla y a predicarla. Los escritores del Nuevo Testamento, siguiendo el mandato de Jesús, abordan la Biblia de la misma forma que su maestro. No encontramos nada en ninguna parte que estos hombres hayan hecho o dicho que desafíe la autoridad o la autenticidad de cualquier parte de la Biblia. Por el contrario, en el Nuevo Testamento encontramos más de 2.600 referencias específicas del Antiguo Testamento, que es el fundamento sobre el que descansan las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. La Biblia no es un buffet de ensaladas en la que podemos escoger lo que nos gusta y rechazar lo que nos desagrada. La Biblia dice acerca de sí misma que toda la Escritura es inspirada por Dios, y toda es toda, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fue por el poder de la palabra que fueron creados los cielos y la tierra en el Antiguo Testamento. Fue por el poder de la palabra que Cristo venció la muerte, resucitando al tercer día en el Nuevo Testamento. Y ese mismo poder de la palabra está disponible para nosotros hoy, para liberarnos, para restaurarnos, para darnos paz, seguridad, salvación y vida eterna. Porque, paradójicamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento está escrito que la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Estimados hermanos, bienvenidos a este cuarto culto online. Seguramente ya extrañamos el ir a la iglesia para saludarnos, abrazarnos, desearnos un feliz sábado de manera personal. Sean bienvenidos a este programa. Mientras tanto, mantengamos la sana distancia, las recomendaciones sanitarias y también aprovechen todas las herramientas y recursos que la iglesia está proveyendo para que ustedes tengan sus cultos matutinos, vespertinos, a través de los 100 días de oración, de las 28 creencias de los adventistas, y bueno, pues que sea un tiempo de edificación espiritual. Hoy vamos a tener el tema titulado Maranata, a cargo del pastor Jalel Gómez Ramírez. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Disfruta este programa. Feliz sábado, querida familia. Nos da gusto por este medio saludarles y agradecer la oportunidad de vida este 18 de abril, sábado 18 de abril del año 2020. Y quisiéramos invitarles a que ahí en la sala de su casa, o quizás como familia alrededor de la cama donde planearon en la semana tener el culto de adoración a Dios, puedan tomar su Biblia, abrirla en el Salmo 103, que a la letra dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Querida familia, adoremos a Dios en este hermoso sábado a través de la doxología con el himno número 19, Padre Nuestro. Padre nuestro, te alabamos porque eres nuestro Padre. Elevamos nuestras mentes como signo de amor. Padre nuestro, Padre nuestro. Jesucristo, Jesucristo, gracias por tu muerte cruenta en el Calvario. Elevamos nuestras voces como signo de amor. Jesucristo, Jesucristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, llena nuestros corazones plenamente. Consagramos nuestras vidas como signo de amor. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Feliz sábado, hermanos, donde quiera que usted esté. Esperamos que en este momento vamos a alabar a nuestro Dios con el himno número 142. Cantemos con el entendimiento, con mucho gozo, a pesar de las circunstancias. El himno 142, venid, cantad con gozo en plenitud. Venid, cantad de gozo en plenitud y dad gloria al que su sangre dio. En ella luego nos lavó de nuestra
igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. El Dios de amor que vino acá a sufrir, llevando en sí por nos la maldición, en vez de eterna perdición, nos proporciona salvación, que sin él nadie puede conseguir. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. Honor y gloria en todo su esplendor será el fin de quien siga a Jesús. Si toma en pos de él su cruz y es guiado por su luz, tendrá el sello de su Salvador. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. Estimados hermanos, ha llegado el momento de hablar con Dios por medio de la oración, y para eso les invito a doblar nuestras rodillas para orar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú eres digno de tomar todas las cosas. Eres digno de recibir gloria, honor, alabanza, porque eres el creador de todas las cosas. Y ahora, Señor, aquí estamos arrodillados ante tu divina presencia para suplicarte recibas nuestra gratitud. Y te rogamos que por favor perdones nuestros pecados. Y además te pedimos que por favor extiendas tu bendición para todo tu pueblo donde quiera que te escucha, donde quiera que esté. Escucha por favor, Señor, tal como lo has prometido en tu santa palabra. Rogamos tu bendición, tu protección. En este mundo enfermo y moribundo, protege por favor a tu pueblo. En el nombre glorioso y santo de Jesús pido esta bendición. Amén. Amén. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor.
Muy buenos días, un feliz sábado. Qué gusto volvernos a reunir en este hermoso día. Reciban un cordial saludo allí en sus casitas donde están y un fuerte abrazo. El título de la historia de hoy es La Biblia Grande y vamos a ver qué es lo que Dios nos dice a través de su palabra. El versículo de hoy se encuentra en Salmo 119, 105. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Lo repetimos juntos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Alguna vez ustedes han estado en un lugar muy oscuro donde no puedan dar el paso a tal grado de que tengan temor de encontrarse algún objeto y lastimarse? Sí, yo también. Y qué difícil es, qué difícil fue sentirse insegura, no saber por dónde caminar. Pero cuando alguien llegó con una lámpara, qué diferente fue. Ahora me sentí muy segura, sin temor a caerme. ¿Saben? Para Elena no fue fácil ser la mensajera de Dios, sobre todo cuando ella empezó a servirle. Era muy importante que la gente supiera que sus visiones eran reales y que esas visiones eran enviadas por Dios. Pero había gente que no creía en ella. Algunos hasta creían que su esposo le ayudaba para engañar a las personas. Eso la entristecía bastante. Pero Elena tomó un arma muy poderosa. ¿Quieren saber cuál es el arma que tomó Elena? Vamos a comenzar. Cierta mañana, cuando Elena estaba orando junto con su familia, ahí estaban unas personas que no creían en sus visiones. Y justamente en ese momento, el Espíritu de Dios entró en Elena y empezó a tener una visión. Ella, por un momento, pensó que esa visión no era real, pues antes se habían burlado de ella, la habían criticado diciéndole mentirosa. Ella se mantuvo y en ese momento el Señor enmudeció su boca, ya no pudo hablar más y perdió la conciencia. En la visión, ella vio unas tarjetas donde había letras escritas con oro y a esas letras eran 50 versículos de la Biblia. Estando aún en visión Elena, al señor Taller se le ocurrió tomar una Biblia muy grande que estaba allí en la casa de Elena. Era de sus padres. Elena tomó la Biblia con una mano y con la otra mano empezó a señalar algunos versículos. Elena en la visión estaba viendo esos versículos y los estaba señalando. A las personas que estaban allí no lo podían creer y se acercaron para ver qué es lo que estaba señalando. Efectivamente, Elena estaba repitiendo los versículos que ella estaba viendo en visión. Todos empezaron a cantar y algunos a orar más fuerte para opacar la voz de Elena, pero Elena siguió repitiendo los versículos que veía en visión. La Biblia que estaba sosteniendo Elena pesaba 8 kilos. Imagínense, esta Biblia que yo tengo aquí pesa 3 kilos y está pesada. Pues esa Biblia medía también 46 centímetros y 10 centímetros de grosor. Elena estuvo sosteniendo la Biblia y la visión terminó hasta que se ocultó el sol. ¿A qué hora empezó la visión? En la mañana, quiere decir que casi todo el día Elena estuvo sosteniendo la Biblia. ¿Saben? Dios tenía una grande tarea para Elena y ella a través de la Biblia pudo mostrar que sus visiones eran reales, eran verdaderas y que el Espíritu de Dios estaba sobre ella. Ay, pequeños, la Biblia es la palabra de Dios, es la lámpara que nos ayuda
a conocer más a nuestro Dios. A través de la Biblia, nosotros podemos ver desde cuando Jesús nació, cuánto tiempo estuvo en esta tierra y finalmente cómo es que vino a dar su vida por nosotros. ¿Cuántos en esta mañana quieren pedirle a Dios que les ayude para que todos los días estudien la Biblia? A ver, allá en sus casitas pueden levantar sus manos. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios? Muy bien, vamos a orar. Querido Jesús, te damos gracias por tu santa palabra, porque a través de ella podemos conocerte más. Ayúdanos para que todos los días podamos leerla y que también podamos compartir con otros tu gran amor. En tu nombre, amén. Ahora quiero invitarlos para continuar con la adoración a nuestro Dios a través de nuestra fidelidad. Pero antes de devolver a Dios la parte que le corresponde en los diezmos y las ofrendas, quiero invitarlos para que escuchemos y veamos el video Probad y Ved. Yo tengo 20 años de ser diabético y entonces se me hace una herida en mi pie y llega al grado que el 29 de mayo del 2013 pues se me agrava la enfermedad y ya no había remedio más que cortarlo. En el 2015 empezaron a visitarme de la iglesia de aquí de la colonia. Empezaron a darme estudios y que hay bautizo tal fecha. Y yo, no, todavía no, porque Dios no me escucha. Yo le pido y yo estoy peor. Yo tenía desesperación, me sentía yo mal, porque pues acostumbrado a una vida y de repente caigo en esta situación. Y me llenaba yo de odio. Pensamos un día, yo y mi familia, oye, tenemos que buscarle, porque pues así no estamos esperanzados en nada. ¿Qué hacemos? Y pensamos entre todos, y me dice mi esposa, dice, pues vamos a verlo de una panadería. Oye, pero ¿cómo le vamos a hacer si nosotros no sabemos ni cómo se cuesta un pan? Pero nos pusimos de acuerdo y nos enfocamos en eso. Bueno, pues vamos a tomar orientación de los panaderos, ¿no? Y sí hubo uno que es panadero y que dice, no, yo hago los hornos. Mira, yo necesito este material y consíganlo y yo se los hago. Poco a poco se fue haciendo, porque pues no había dinero, hasta que lo logramos hacer. Bueno, y ahora ya vino el panadero a hacernos pan y nos quedamos otra vez. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Me dice mi hijo, si quiere hacemos pan nosotros. No, ustedes no saben, le digo. Sí, vamos a hacer una vez y verá. Y bueno, háganlo pues, a ver qué pasa. Yo estaba todavía rebelde. Y sí, empezaron, hicieron, y entonces ellos han venido haciéndolo de ahí para acá. Yo he admirado la confianza de mi esposa antes de que ella se bautizara, porque ella se bautizó también, que salíamos a vender y decía, que sea lo que Dios diga. Oye, pero ¿cómo va a ser posible si es que ve que no hemos vendido nada? No importa, Dios sabe por qué. Tanta confianza, pero si está viendo la situación que estamos pasando, porque fue una situación tremenda, ahora sí que bastante difícil. Regresábamos con la carga enterita. No se vendía. A medio camino me quedaba yo sin gasolina, no había ni para la gasolina. Llega un día, un 24 de enero del 2018, fui al seguro. Y donde estacioné mi camioneta llegué, me habían robado el estéreo y la batería. Yo no llevaba ni 10 pesos para pagar el estacionamiento. Yo lloré de impotencia ese día porque yo dije, bueno, si no traigo 10 pesos, ¿cómo voy a traer 1,500 para una batería? Pero bendito Dios que conseguimos una batería. Ese día yo dije, hoy, desde este momento, dejo de querer competir con Dios, porque Dios es grande y yo no valgo nada. Desde hoy, yo entrego mi vida a Dios.
A las 3 de la tarde estaba la hermana que me visitaba. Y me dice, ¿qué pasó? Le digo, ¿de qué o qué? No, dice, pues es que yo, dice, tuve como algún presentimiento, dice, de que algo había pasado, dice. Y pasé a verle, dice, porque pues a ver si no están enfermos, a ver qué pasa. Le digo, no, pues lo que pasó fue esto. Me robaron mi batería, le digo, y pues ya le digo, yo tomé otra decisión y desde hoy yo acepto a Dios. Entonces, el 31 de marzo decidimos bautizarnos. Nos bautizamos los dos, yo y él, y el 20 de abril se bautiza mi esposa y mi hija, del 2018. Pero él todo nos escucha. Nada más que no siempre nos da lo que nosotros queremos al momento. A veces dice, aquí está, a veces espérate, a veces dice, no se puede. Porque él sabe para qué fines son. Yo pensé una vez y Dios dije, si Dios me restablece de esta miseria y me da, me voy a desquitar de mis amigos que me dieron espalda. Entonces no me dio nada, porque sabía que era una venganza y Dios es un Dios de amor. Mis estimados hermanos, este es el momento de ser fieles a Dios. Vamos a dar el espacio para que allí en casa, donde estás, tú puedas devolver a Dios la parte que le corresponde. En casa nosotros preparamos este recipiente donde estamos ofrendando al Señor y en cuanto podamos hacemos llegar a nuestro tesorero de la iglesia lo que hayamos colectado. Y si no, no te preocupes, hermano. Una vez pasada la contingencia, tú puedes, a través de la línea que hemos seguido del líder de esperanza, el anciano o el pastor, hacer llegar los recursos a la tesorería de la iglesia. Si alguno de ustedes, estimados hermanos, por la crisis que estamos pasando, no tienes trabajo, no te preocupes. Solo confía en el Señor. El Señor de seguro hará provisión para ti. Quisiéramos que también tú sigas siendo fiel. Toma tu sobre y ponle allí donde dice cantidad, ponle 0. Y pon tu sobre en tu canastita. La iglesia, a través de tu pastor, a través de tu líder de esperanza, a través de la misión, de seguro que Dios va a hacer la provisión para tu necesidad. Pero tú sigue siendo fiel al Señor. Vamos a orar por la bendición que Dios nos ha permitido durante esta semana. Nuestro Dios y nuestro Padre, alabamos y glorificamos tu santo nombre, porque tú eres bueno para con nosotros. Aún en medio de las circunstancias más difíciles, tú siempre te has manifestado. Y esta semana, Señor, no ha sido la excepción. Por eso te agradecemos y mostramos nuestra fidelidad a ti. Bendice los recursos que han quedado en nuestros bolsillos. Permite que sigan siendo suficientes para nuestras necesidades. Pero lo que hemos puesto, Señor, en el alfolí, también te rogamos que sea suficiente para las necesidades de la misión que tú nos has encomendado en esta tierra. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Continuando con nuestro programa de esta mañana, gocémonos en el Señor, cantando las estrofas del himno número 67. Señor, yo te conozco. Señor, yo te conozco, la noche azul serena, me dice desde lejos, tu Dios te esconde allí, pero la noche oscura, la de nublado llena, me dice más
Ісус страдав, вода слова нашей веры возлюбили все. Ожидая, как бы много ни казалось, Он придет нас собой, чтобы мы были там, где Он. Ожидая, как бы много ни казалось, Он придет, нас возьмет, чтобы мы были там, где Он. Y parece que podría olvidarme yo de ti, si la historia de este mundo rojas huellas ya dejé. Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Hola, ¿qué tal hermanos? Feliz sábado para todos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder saludarle por este medio y poder invitarle al estudio de la palabra. Hoy sábado, día del Señor. Damos gracias a Dios porque a pesar de las dificultades que hemos tenido como iglesia, en nuestros hogares cada uno de los hermanos nos estamos congregando para alabar el nombre de Dios. Y le felicito a usted porque se encuentra en este momento viendo con su familia este programa, o no importa si está solo en casa, pero estamos alabando a Dios también a través del estudio de su palabra. Que el Señor le bendiga ahí donde está. Deme permiso de hacer una oración para pedirle al Señor que nos bendiga a usted y a mí, a ustedes y a mí que estamos en este momento dispuestos a estudiar su palabra. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, suplicamos tu bendición en el estudio de tu palabra y que esa bonita palabra que engloba la esperanza de cada uno de nuestros corazones pueda ser comprendida, pueda ser anhelada y pueda ser practicada, Señor, como si tu venida fuera hoy mismo. Por eso, Señor, Maranata, Cristo viene. Ayúdanos a estar preparados para ese glorioso encuentro. Lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Cuenta una historia muy bonita de un explorador que estaba viajando en una de las islas que están alrededor de la Antártica y resulta que los barcos en los que iban viajando se estrellaron contra grandes témpanos de hielo. Al estrellarse, tuvieron que tomar todas las balsas y las barcas pequeñas y las tuvieron que lanzar sobre parte de ese témpano de hielo.
Los demás se subieron al témpano de hielo también, el cual se convirtió en su casa por varios meses. Y ahí, desde ese témpano de hielo, desde ese gran iceberg, de esa gran plataforma de hielo, pudieron ver cómo su propio barco se hundía en las profundidades del mar. Ellos estuvieron a lo largo de algunos meses, aproximadamente 4 meses, navegando, pero se encontraban a más de 1000 kilómetros del lugar donde ellos querían ir. Esperaban que las corrientes marinas los llevaran. Sin embargo, se fueron acercando y acercando y acercando. Pero mientras iban viajando en ese gran bloque de hielo, en el camino ese bloque de hielo se partió en dos y entonces se hizo más pequeño, y ahí iban los hombres de este explorador y ahí iban también cada una de sus últimos enseres que les quedaban. Cuando se aproximaban a la isla donde ellos querían llegar, que ya estaban aproximadamente a 100 kilómetros, ellos dijeron: esta es nuestra oportunidad. Pero ese témpano de hielo cada vez se hacía más pequeño y más pequeño. Llegó un momento en el que, aunque estaban a 100 kilómetros, que era muy lejos todavía para poder llegar en sus barcazas, tuvieron que acercarse un poco más o esperar que se acercara, pero parecía que el agua estaba en contra de ellos, que el viento estaba en contra de ellos, y entonces los alejaba más. Ellos lanzaron sus barcas y empezaron a remar y a acercarse a la isla que los iba a salvar. Al llegar a ese lugar, se encontraron con que el capitán de toda la embarcación y de todo el proyecto explorador se había enfermado, y entonces tuvieron que viajar hasta otra isla, pero en esta ocasión solo fueron en una barca, y fue Ernest Shackleton quien fue el que llevó a su capitán para que lo curaran en esa isla. Al llegar a esa isla, lo cual le costó mucho porque habían muchos hielos desprendidos y amenazaban con romper su barca, al llegar a esa isla, empezó a organizar el regreso para traer a sus hombres que habían quedado en una misteriosa isla llamada Isla Elefante. En esa isla, que estaba inhóspita, se habían quedado 22 hombres esperando el rescate de su querido capitán. Su capitán organizó allá en tierra firme una exploración para ir a buscar a sus 22 compañeros. Resulta que las inclemencias del tiempo ahí en la Antártica no permitían que estas barcazas pudieran ingresar a la isla Elefante otra vez. Y cada vez que este capitán iniciaba un nuevo trayecto, los témpanos de hielo y los icebergs se juntaban queriéndole impedir el camino, y entonces él tenía que regresar a tierra firme. Esto lo hizo por 3 veces, pero la primera vez y la segunda vez fueron intentos fallidos. El tercer intento fue una ocasión en la que él estaba navegando y milagrosamente los témpanos de hielo se apartaron y dejaron un camino libre para que él pudiera pasar. Entró y llegó hasta ese lugar. De una manera sorprendente, los que estaban esperando, los 22 hombres que esperaban a su capitán, estaban con sus maletas enrolladas, con sus bolsas de dormir enrolladas, con sus maletas listas, y estaban con todo empacado y sus casas de campaña también. Y entonces él se sorprendió que llegó y les dijo: súbanse, porque en un momento se volverá a cerrar los hielos y no podremos salir y quedaremos atrapados. Pero ellos se subieron en ese momento porque todo estaba listo y regresaron, y la estrategia de salvación en ese momento duró solamente 22 minutos también. Cuando ellos regresan y salen de la zona de hielo, todos los hielos se volvieron a cerrar, y si ellos hubieran quedado atrapados,
las barcas en las que habían entrado hubieran sido destrozadas por los hielos. Ellos salieron y se abrazaron y fue una gran emoción. Sus amigos le dijeron gracias por no habernos abandonado después de más de 8 meses haber estado aquí. Cuando el capitán preguntó y dijo, una pregunta, ¿por qué ustedes estaban listos cuando yo vine? Entonces todos respondieron, el subcomandante Will nos dijo que teníamos que estar listos para el día que usted viniera. Y cada mañana se levantaba y miraba hacia el océano y miraba las nubes y miraba el tiempo como estaba. Y cada vez que miraba la oportunidad en que los hielos se abrían y dejaban el espacio para navegar, decía, prepárense, porque posiblemente hoy vendrá nuestro capitán. La pregunta es, querido hermano, esta ilustración, ¿no será que nos recuerda algo importante que está a punto de pasar en nuestras vidas? Yo creo que sí. La venida de Cristo Jesús está muy cerca. Ese debería ser nuestro anhelo y esa debería ser nuestra pasión día con día. El saber si hoy el Señor Jesús vendrá. Maranata, Cristo viene. Quiero decirte que en la Biblia la palabra Maranata solamente se encuentra en el original, en el griego, en el Nuevo Testamento, con una palabra referida del arameo. Esto se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Dice así, ponga atención y búsquelo ahí en su Biblia y subraye por favor donde dice la palabra Maranata en el original. Dice ahí, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y después de eso dice, el Señor viene. Unas Biblias tienen ahí un asterisco o tienen una letra, pues esa letra usted debe buscarla en la parte de abajo de su Biblia y ahí le va a decir del griego, ¿verdad? Y del arameo, Maranata. Esa es la palabra que usó Pablo en ese lugar, Maranata. De hecho, es el único lugar donde se encuentra en la Biblia esta palabra. ¿Y por qué se ha convertido en una palabra tan importante? Tan importante que los primeros cristianos se saludaban con esa palabra. Maranata, el Señor viene. Maranata, Cristo viene. Ese era el anhelo de los primeros cristianos. Y mi pregunta es, ¿será que es el anhelo de los últimos cristianos? ¿Será que es el anhelo tuyo y mío también? Debería de serlo. Maranata, Cristo viene. Es el anhelo de nuestros corazones, la venida del Señor. Quiero llevarte a revisar algunos pasajes que nos van a ayudar para que podamos comprender cuál es esa hermosa y gloriosa promesa. Por ejemplo, encontramos en Filipenses, en Santiago 5:8. Mire lo que dice Santiago 5:8, perdón. Dice, tened también vosotros paciencia. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Santiago 5:8. Apúntelo por favor y subráyelo. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Mire qué hermoso pasaje. Y así podemos encontrar un sinnúmero de pasajes, ¿verdad? Que nos hablan sobre esta bonita esperanza que usted y yo tenemos. Por ejemplo, quiero invitarlo a que busque también en Filipenses. Filipenses 4. Vamos a ver en Filipenses 4:5. Dice así. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y después de eso dice, el Señor está cerca. Hermanos, hay más versículos, vamos a buscar. Quiero llevarlo a uno de mis libros favoritos. Yo sé que muchos de ustedes aman este libro también. Es el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 22, en el versículo 20, dice, el que da testimonio de estas cosas, el Señor Jesucristo, dice, ciertamente vengo en breve. Maranata, Cristo viene. Es lo que se anuncia no solamente en estos libros que he mencionado, se menciona a lo largo de toda la Escritura y es una promesa hermosa.
Pero la pregunta es, son 3 preguntas que quiero que usted y yo nos respondamos hoy. 3 preguntas. Mire cuáles son estas 3 preguntas. ¿Se puede saber la fecha aproximada de la venida de Cristo Jesús? ¿Se puede saber, sí o no? Es importante que usted como cristiano lo sepa. Segunda pregunta. ¿Debemos huir a los montes ahora que se están desatando estas señales de la venida de Jesús? ¿Debemos huir a los montes? ¿Qué cree usted? Comente, por favor. Sin embargo, vamos a leer algo que es muy interesante para estas señales. Y pregunta número 3. ¿Cómo debemos esperar ese glorioso día de la venida de nuestro Señor Jesús? El día de Maranata, el día que el Señor Jesús vendrá. Muy bien, vamos entonces a la primera. Dice la primera pregunta, ¿podemos saber la fecha o el tiempo aproximado de su venida? Mire lo que dice esta cita importante de una de nuestras autoras favoritas. Mire lo que dice, ella lo escribió en la revista Review and Herald el 22 de marzo de 1892. Ponga mucha atención lo que dice esta cita. Usted no podrá decir que Jesús vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. Ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo, tal vez no ocurra por 10 o 20 años. Usted y yo no podemos decir, el Señor vendrá el próximo año, en 2, en 5, en 10, ni tampoco podemos decir, tranquilos, vendrá hasta dentro de 20 o 30 años. No podemos hacerlo, según la cita que tenemos aquí inspirada. Mire qué otra cosa importante. Nos estamos acercando al gran día de Dios. Las señales se están cumpliendo. Y sin embargo, no tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición de Cristo. El Señor nos ha encubierto sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en un estado de expectación y preparación para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. Qué hermosa cita, ¿verdad? Acuérdese que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, dijo el Señor Jesús. Mire lo que dice la siguiente pregunta. ¿Debemos huir a los montes ahora que están desatándose estas señales de la venida del Señor Jesús? Bueno, ahí hay bases bíblicas que muchas personas toman para decir, bueno, tenemos que ir a comprar un ranchito por allá y huir de las grandes ciudades. Pero mire lo que dice esta cita inspirada. Dice en Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 165 y 166. Dice así: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. No está lejano el tiempo. Pero continúa diciendo la cita, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de esta nación grande, con el decreto que imponga el día del descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre montañas. ¿Se da cuenta? ¿Cuál va a ser el detonante para que usted y yo podamos salir a los pueblos o a los montes? ¿Cuál será el detonante? Se lo leo una vez más. Aquí está. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos, así cuando la asunción de poder de parte de esta grande nación, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación.
¿Cómo debemos esperar ese glorioso día de la venida de Jesús? Esa sería nuestra tercera pregunta. Y quiero darte alguna respuesta en esta cita de Palabras de Vida del Gran Maestro. Mira lo que dice aquí, página 47 y 48. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Amén. Maranata. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. ¿Se imagina qué bonito? Maranata, Cristo viene. Dice aquí también, las ciudades necesitan oír el mensaje de Dios, pero pareciera que nosotros no tenemos mucha prisa en dar este consejo. Nuestro mensaje debería sonar en cada calle y en cada esquina. Manuscrito 7 y también lo encontramos en Evangelismo, página 32. Qué hermoso saber que podríamos hacer algo muy importante, no solamente estar esperando, sino que estar compartiendo el Evangelio con los demás. De hecho, en Mateo 24, que es el que vamos a leer en este momento, ¿recuerdan ustedes Mateo 24:14? Y será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo para testimonio. Y entonces vendrá el fin. Necesitamos esperar a Jesús, no en una espera ociosa, no en una espera adormilada, sino en una espera activa, anunciando el mensaje de la salvación a todos aquellos que el Señor quiere que se salven. Dios quiere y ama al mundo entero. Dios quiere salvar al mundo entero. Pero, ¿qué estamos haciendo por predicarles? Maranata, Cristo viene. Mire qué más. Le quiero agregar una cita más, muy importante. Porque en el contexto de Mateo 24:14, que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay una cita muy importante que nos invita a seguir predicando el evangelio de algunas maneras personales, como ya lo hemos leído, pero también apoyando la obra del Señor. Esto va incluido, es el mismo paquete. Y mire lo que dice esta cita hermosa, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 414. Dice así: el número de obreros en el ministerio no debe disminuir, sino aumentar notablemente. Donde ahora hay un pastor en el campo, hay que añadir otros 20. Y si el Espíritu de Dios los controla, esos 20 presentarán la verdad tan bien que se añadirán otros 20. ¿Se imagina usted? Así debería ser. El distrito donde hoy hay solo un pastor, deberían haber 20 pastores. Y usted dice, ¿pero por qué tantos? Así deberíamos estar predicando el Evangelio, pero lo hemos atrasado. Y no lo hemos atrasado no solamente porque no hay recursos en nuestras asociaciones y misiones y uniones, no solamente porque los recursos faltan, sino también por la falta de fidelidad que hay en nosotros al predicar el Evangelio, pero también en nuestra vida personal, en nuestra mayordomía personal. Esa mayordomía incluye, usted lo sabe muy bien, la fidelidad que Malaquías 3:10 nos pide que tengamos en devolver al Señor lo que le pertenece. ¿Para qué? Para el uso de la obra, para que la obra siga creciendo mientras se puede. Hay muchas cosas que están haciendo falta como cristianos, pero esa no es una situación de humildad, no es una situación de pobreza, esta es una situación de espiritualidad, es la espiritualidad. Yo me gozo en saber que hermanos me han llamado, aunque estamos en contingencia, aunque no nos estamos congregando, me han llamado, pastor, ¿cuándo pasan por los diezmos? Pastor, ¿cuándo pasan por las ofrendas? Pastor, ¿quién va a venir? Pastor, ya mandé, pastor. Yo digo, alabado sea el Señor por los hijos fieles
que están haciendo que la obra siga caminando. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! La iglesia sigue caminando. Maranata, Cristo viene. Quiero invitarle en este momento a que abra su Biblia ahí también en Mateo 24. Vamos a leer Mateo 24. Mateo 24 dice en el versículo 3 en adelante: y él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá del fin del siglo? La pregunta de cuándo iba a regresar el Señor Jesús no solamente se la andan haciendo hoy muchas personas y aludiendo a que tienen un conocimiento, que saben cuándo va a venir el Señor, que ponen una fecha, que ponen otro dato. Esto no es nuevo. Esto desde el tiempo de Jesús ya estaban con la ansiedad de saber cuándo iba a venir el Señor Jesús. Pero mire lo que dijo el Señor Jesús. Respondió Jesús en el versículo 4 y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, no se aflijan, por favor, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mire qué bonito. Dice también: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será solamente el principio de los dolores. ¿Estás aburrido de estar en casa? ¿Estás triste, cansado? Yo te quiero invitar a que tu espera no sea ociosa. ¿Qué podríamos estar haciendo en todo este tiempo? ¿Chateando con el celular? ¿Viendo televisión? ¿O podríamos estar nutriéndonos de la palabra de Dios para que cuando esta contingencia se termine, salgamos a predicar, pero ahora sí como Dios lo pide? ¿No será que este tiempo en el que hemos estado esperando nos está dejando una lección importante que aprender? ¿No será que ahora sí vas a querer hacer la obra que Dios te ha pedido que hagas y que en tiempos de paz no la has hecho y ahora sí la quieres hacer? He recibido llamadas y mensajes de mis hermanos del distrito y me alegro de saber que están ansiosos por querer volver al templo. Pero la pregunta es, cuando teníamos los cultos los días miércoles, los días viernes, los días domingo, en la iglesia nos congregábamos, todos los que me han llamado y me han dicho, ¿estaban ahí en los cultos? ¿O solamente ahora que no pueden ir a la iglesia, ahora sí quieren ir? La pregunta la hago porque es importante, hermanos, que la meditemos y reflexionemos en esto. Dice aquí: y todo esto será principio de dolores. Y dice, quiero leer también el versículo 14, dice así: ojo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué mejor oportunidad para predicar el evangelio, para decirle a la gente: Maranata, Cristo viene? ¿Qué mejor oportunidad que esta? En la que puedes tomar una cámara, tu propio celular y empezar a decir: Maranata, Cristo viene. ¿Qué mejor momento que hoy? Si no es hoy, ¿cuándo? Mire qué más dice la palabra del Señor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos, o sea, a usted y a mí que amamos al Señor. ¿Cómo nos van a engañar? Con grandes señales y milagros, porque el Señor los puede, el Señor hace milagros, el Señor hizo milagros en su tiempo, pero Él dijo: en el tiempo del fin vendrán muchos también falsos cristos haciendo milagros, y a muchos engañarán. Significa que hoy un milagro no es confiable de que sea un milagro del Señor,
podría ser del enemigo también, para engañarnos. Así que tu fe no puede estar basada en milagros. Tu fe debe estar basada en la palabra de Dios. No hay otra cosa. Aquí, en lo que dice aquí. Pero ¿sabe por qué el enemigo nos ha engañado a lo largo de 6,000 años? ¿Sabe por qué? Porque la misma estrategia que utilizó con Adán y Eva en el Edén, la sigue utilizando hoy y le sigue dando resultado por una sola razón. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por falta del estudio de la palabra de Dios, es que seguimos cayendo en una trampa y en otra trampa del enemigo. Mira lo que dice el versículo 30. Entonces aparecerá, Maranata, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Maranata. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿No dice Maranata ahí donde está? Dígale Maranata al que está a su lado. Maranata, Cristo viene. Eso dice la palabra de Dios en el versículo 30 y me encanta leerlo para ustedes. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Yo quiero escucharlos. Y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo del cielo, desde un extremo del cielo hasta el otro. Qué bonito. Y ahí vamos a estar usted y yo. ¿No dice amén? Ahí vamos a estar usted y yo, esperando al Señor Jesús, porque ese día está muy cerca. Maranata, el Señor viene. Mire qué más dice aquí en el versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. El Señor Jesús está a las puertas. Está más cerca de lo que usted se imagina. Usted puede estar visualizando una fecha posterior, pero el Señor está más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos. Es más, el Señor está tan cerca que en este momento está contigo ahí en tu hogar, estudiando, abrazándote y confirmando que este estudio son palabras que Él pronunció a sus discípulos. Ahí está tan cerca que no deberías esperar hasta que llegue el día de que seamos transformados para pedirle al Señor que en ese momento te cambie tus malos hábitos, te cambie tu carácter. El Señor está tan cerca que está a tu lado y no te has dado cuenta. Y es necesario que te des cuenta para que Él te pueda transformar. Mire qué más dice aquí el versículo 36. Ojo con este versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe. ¿Cómo puede pretender una persona saber o decir que sabe cuándo vendrá el Señor? Porque el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, dice la palabra de Dios. ¿Será el hombre similar a los ángeles? ¿O es poco menor a los ángeles, como dice la palabra del Señor? Si somos menor que los ángeles y los ángeles no lo saben, ¿puedes tú saber la fecha? No. Dice aquí, sino solamente mi Padre. Dice el versículo 42, leo para ustedes. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. Es lo que tenemos que hacer. Permanecer despiertos, velando por la venida del Señor. Dice el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Maranata, Cristo viene. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre la casa para que él dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así, preparado. Mire qué bonito dice el versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo
en el día que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué bonito es leer en la palabra de Dios estos versículos que nos llenan de esperanza. ¿Sabe? La palabra del Señor dice en Lucas 21:28, cuando todas estas cosas que estás viendo ahí en el noticiero, en el televisor, o que estás leyendo en el periódico, o que estás viendo en internet, todas estas noticias terribles, dice el Señor ahí en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿sabe qué dice? Los que se saben este versículo ya lo dijeron. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Maranata, Cristo viene. Y también quiero que usted y yo sepamos que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de ¿qué cosa? Hasta el fin del mundo. Hermanos, no hay por qué estar angustiados. No hay por qué estar llorando. ¿Sabe? El índice de suicidios ha incrementado en estas fechas. Y eso no es posible que suceda. Hay depresión, hay estrés, hay ansiedad en los hogares. No solamente en la gente que no conoce a Dios, no conoce que Cristo viene pronto. También entre los cristianos está ocurriendo esto. ¿Debería de pasar? No. No debería de pasar si tú y yo conocemos la palabra del Señor. Deberíamos estar cantando, alabando al Señor, estudiando la Biblia, orando y testificando de su amor. Es momento de hacerlo, porque Maranata está más cerca de lo que creemos. Maranata es el saludo que tú y yo deberíamos hacer cada día con el que nos vende las verduras, con el señor de la tienda, con el que nos repara el carro. Maranata debería ser la palabra que no se quite de tu mente. Cristo Jesús viene. Quiero recordarte esta bonita ilustración de aquel rey que andaba en los pueblos de su reinado y llegó a un pueblito pequeño y entró a una escuela a saludar a todos los niños. Cuando él llegó, los niños estaban estudiando el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Y entonces estaban en la clase y cuando el rey llegó, detuvo la clase y dijo, a ver niños, díganme ustedes, ¿de qué reino de estos que acaban de mencionar soy yo? Todos los niños se quedaron sorprendidos por la pregunta y tímidos porque no querían responderle al rey algo equivocado. Hasta que una niña muy sabia se puso de pie y en un tono muy amable dijo, Señor Rey, el reino al que usted pertenece es al reino de Dios. La pregunta es, ¿tú perteneces al reino de Dios? Yo creo que sí. Todos pertenecemos, todos tenemos la invitación a participar de ese reino hermoso de nuestro Dios. El Señor quiere venir por nosotros. Y termino leyéndote las palabras hermosas de la más grande promesa que existe en la Biblia. Esta promesa se encuentra en San Juan 14, del 1 al 3. Ahí está la promesa que el Señor Jesús hizo. Y te la quiero decir porque Maranata, Cristo viene pronto. Dice así, Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. No estén angustiados, afligidos. No esté su corazón angustiado y turbado. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Ese es el reino al que pertenecemos tú y yo. Maranata, Cristo viene pronto. Ese es tu reino. Que nadie arrebate tu corona, hermano. No permitas que nadie arrebate tu corona. Y la palabra del Señor nos deja muy claro que tú y yo podemos estar preparados para ese reino, participando activamente. Hermanos, no deje de leer su Biblia. Hermanos, no dejemos de orar. Hermanos, no dejemos de testificar. El Señor viene pronto y anhela que usted esté preparado. Todas las señales, todas las cosas que están sucediendo son para bien. Son para que usted y yo despertemos en nuestra necesidad. Y déjeme decirle lo último. La iglesia y el pueblo de Dios y el mundo entero no es la primera vez que está en una crisis de este tipo. Las crisis han existido desde hace mucho tiempo, desde el principio de los dolores que menciona el Señor Jesús. Ya hoy estamos en los finales de estos dolores, porque el Señor Jesús viene pronto. Sin embargo, yo le quiero decir a usted, si el Señor Jesús viene pronto, ¿usted ya está preparado para este encuentro glorioso con Jesús? Si Jesús viene pronto, usted está haciendo lo que tiene que hacer, como sabe que lo tiene que hacer, para honra y gloria de nuestro Dios. Si Jesús viene pronto, ¿tú estás preparado? Quiero hacerte una pregunta y quiero que la comentes a través de las redes. Escríbelo, por favor. Vamos a leerlo, vamos a contestarte. Pero la pregunta y la tarea que te queda para que compartas ahí es: ¿qué le preguntarías al Señor Jesús el día que lo veas acercarse a ti para regalarte la salvación? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? ¿O qué harías al estar frente al Señor Jesús? Contesta, por favor. ¿Qué harías si estuvieras frente a frente con nuestro Señor Jesús? Maranata, Cristo viene, y pídele al Señor que te ayude a anhelar ese día, el día de su venida. La palabra del Señor dice que el Señor nos va a dar una corona a todos los que le aman y a todos los que aman su venida. Prepárate para ese encuentro con Jesús. Que el Señor te bendiga, que tengas un feliz sábado y que pronto, muy pronto, nos podamos abrazar una vez más aquí en la tierra, pero también allá en la patria celestial. Maranata, Cristo viene pronto. Al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre: soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo los que
que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será de inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le esperó. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Maranatha, pronto vendrá. Cristo pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, Cristo pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Hermanos, gracias por acompañarnos. Cerramos aquí la transmisión, pero les esperamos por la tarde en la Sociedad de Jóvenes. Recuerden que se están dando muchas dinámicas y muchos regalos. No te lo pierdas.